La filosofía existencialista. Se entiende por existencialismo la corriente filosófica que centra su atención en el análisis y descripción rigurosa según el método fenomenológico de la existencia. El modo de ser del hombre en el mundo, afán primordial del existencialismo, es poner al descubierto las estructuras constitutivas de un ente, el hombre, que lo determinan como un ser esencialmente abierto a una realidad circundante. El mundo que se le presenta como problema, como enigma, pero que le es ineludible en su quehacer y conocer. Es constitutivo que determine al hombre, quiera o no, a vérselas con el mundo. Epistemológicamente hablando, hay una segunda paradoja expresiva de singularidad del existencialismo. La realidad del mundo se presenta con luz cegadora, pero a la par esa realidad muestra una áspera opacidad en cuanto a su sentido y fundamento. Q. F. Volnow escribe en su filosofía existencialista: el existencialismo surgió en la época de desesperanza posterior a la Primera Guerra Mundial, tras el irrumpimiento de un sentimiento de inseguridad que abrumaba al hombre y afectaba a todos los órdenes de la vida. La ontología existencial de Heidegger, en sentido estricto, se inicia en 1927 con su obra Ser y Tiempo. Se propuso en ella una empresa metafísica de corte clásico, la exacta determinación conceptual del ser, apenas iniciada por los griegos, abordada sin éxito por la escolástica y desdeñada por los modernos. El Dasein como el ser en el mundo. Heidegger es un creador fecundo de terminología filosófica. Al referirse al ser humano, evita en lo posible el término de hombre, lastrado de esencialismo, y usa el de Dasein, ser ahí, que señala una primera determinación existencial. El Dasein está en el mundo como arrojado en él, pues su existencia es gratuita y tiene con todo que habérselas con el mundo, con el trabajo y la creación cultural del Dasein. Organiza su vida e incide en el mundo. Se relaciona preferentemente con objetos producidos por él. El Dasein individual se relaciona con otros Dasein. Frente a los objetos del hombre, procura, adquiere, produce. Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX. ¿Y por qué fue el más importante del siglo XX? Su obra maestra es Ser y Tiempo. ¿Cómo fue posible que Martin Heidegger fuera un nacionalsocialista? La importancia de Ser y Tiempo, libro que aparece en el año de 1927, es un libro existencialista. En Ser y Tiempo, el hombre, lo que Heidegger va a llamar el Dasein, Heidegger va a llamar Dasein al ser ahí. Es el ser que está arrojado en el mundo. Es el hombre existencial que se angustia, que muere. El ser para la muerte. Es el hombre que puede
tener una vida auténtica, una vida inauténtica. Ser ahí vuelve a poner la temática de la filosofía en el problema del ser. Heidegger se formula la pregunta: ¿por qué hay algo y no más bien nada? Pregunta difícil de responder. Se puede responder mediante hay algo que es ser. Heidegger va a decir, la filosofía hay que preguntarse sobre el ser. ¿Cuál es el ser? ¿Qué se pregunta por el ser? El Dasein es el hombre. El que está arrojado en el mundo, ese ser se pregunta por el ser. Ahora, en Ser y Tiempo, Heidegger hace el siguiente cuestionamiento: ¿por qué el ente se ha olvidado por el ser? El hombre olvida al ser para consagrarse al dominio de los entes, es decir, al dominio de las cosas. Y esto lo vemos en nuestra sociedad, que no se pregunta por el ser. La sociedad de hoy ha olvidado lo trascendente y se concentra en el dominio de lo cósito, lleno de entes, lleno de cosas. ¿Cómo viene al mundo la pregunta por el ser? En la obra del Ser y Tiempo, Heidegger se pregunta por el ser. ¿Cómo viene la pregunta por el ser? ¿Por qué hay un ser que se pregunta por el ser ahí, Dasein? El ser que se encuentra en el lado de arrojo en el mundo. Mediante el análisis existencial del ser ahí, el ser ahí es el ahí de la pregunta por el ser, porque el ser, ¿por qué están todos estos aquí? Todos alguna vez nos preguntamos por el ser por el cual viene la pregunta por el ser, es el ser ahí, el Dasein. Heidegger le da un lugar privilegiado al hombre en Ser y Tiempo. La ontología de las cosas, el ser que se pregunta por el ser, es el ser ahí, que es el hombre, que es el que se pregunta por el ser. Por ejemplo, el clavo y el martillo y el cuadro no son nada en sí. Para que haya un ser ahí se necesita el Dasein, el ser ahí para establecer una relación y por encima y por ende cambia la relación. Son los proyectos del hombre quienes le darán tragicidad a los fenómenos de la naturaleza. El proyecto humano es el que le da sentido al mundo.